Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, se complacen en presentar a ustedes el séptimo ciclo de conferencias Contactos, Relaciones o Emulación en Sociedades Antiguas, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Miriam. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué parte del mundo nos estén viendo. El día de hoy, pues continuamos con nuestro séptimo ciclo y estamos muy contentos porque la panelista del día de hoy, pues es una de las amigas, integrantes, colegas más recientes del proyecto que tenemos tanto en Templo Mayor como en la UNAM. Y que, pues bueno, complementa mucho los estudios que hacemos, ¿no? Que es lo que van a ver el día de hoy. El día de hoy pues tenemos como invitada a la doctora Naya Cadalén. Bienvenida, Naya. Ella es francesa, ¿no? Actualmente investigadora postdoctoral por la Fundación Feysen de Francia, que está adscrita a Museo de Templo Mayor dentro de mi proyecto. Obtuvo su licenciatura en 2015 y la maestría en 2017 por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, que es en París, Francia, nuevamente con especialización en Arqueología de las Américas. En los últimos años realizó un doctorado en la Universidad Côte d'Azur en Niza, Francia, en la que, bueno, yo estuve presente como parte de su jurado en noviembre de 2023, ¿no? Allá en el sur de Francia, en Niza. Durante su investigación doctoral se especializó en el análisis traseológico de objetos líticos para conocer la organización de los sistemas de producción en ciudades mayas. En esta investigación, pues, obtuvo una gran cantidad de datos, de huellas de uso de los instrumentos líticos, los cuales, pues, bueno, ha publicado varios avances de lo que obtuvo durante esta investigación en revistas como Journal of Archaeological Science, ¿no? Y Ancient Mesoamerica. Y actualmente, desde el año pasado, como parte de su investigación postdoctoral de producción lapidaria, que está desarrollando con nosotros en Templo Mayor, está abordando el área de estudio no nada más ya del área maya, sino el resto de Mesoamérica y está estudiando colecciones tanto, por ejemplo, de Tenochtitlan, Teotihuacán, de otras partes, donde se encuentra centrándose en el análisis de objetos tallados de época mexica, donde está analizando los estigmas o los trazos de huellas de uso con microscopio metalográfico, con microscopía electrónica de barrido y un microscopio confocal, ¿no? Y bueno, esto lo ha estado empezando ya a compartir sus avances en distintos eventos internacionales, sobre todo en España y Francia, y en conferencias en Guatemala. No, pues bienvenida, Naya, mucho gusto de tenerte y un privilegio aquí el día de hoy. Pues Gracias, Naya. muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Se ve bien? Sí, se ve Sí. perfecto. Perfecto, adelante. Genial. Pues en primer lugar quiero agradecer al doctor Emiliano Melgar y a la doctora Reina Solís por invitarme a presentar en este ciclo de seminario. En este seminario yo voy a presentar como los resultados de mi investigación doctoral que fue realizada, como lo ha dicho antes Emiliano, en la Universidad de Côte d'Azur en Francia, y también los resultados de mi trabajo postdoctoral que fue financiado por la Fundación FICEN y que también fue supervisado por el doctor Emiliano Melgar Tizoc. El objetivo de este trabajo fue de explorar cómo se organizaban los sistemas de producción de los objetos de poder dentro de una ciudad maya, que voy a hablar de un poco después. Y esas preguntas resultan son un aspecto social clave para poder acercarnos al tema que es muy debatido, que es la economía maya. Para presentar un poco el contexto, se sitúa en América Central durante la época clásica. Yo me enfoco más en la época clásica que empieza más o menos hasta los años 250 de nuestra era y llega hasta entre los años 900 y 1000, después del periodo de grandes transformaciones políticas, económicas y culturales que conocemos como el colapso maya. En esta época, la cultura maya alcanza su máximo esplendor. Podemos ver que los reyes
se acerca del ámbito divino. La arquitectura monumental de los edificios públicos reflejan las estrategias políticas que fueron impulsadas por los gobernantes. Y a esta época también las relaciones diplomáticas, económicas, políticas y rituales se vuelven cada vez mucho más complejas. Y esta transformación de la sociedad maya también se refleja en la cultura material, perdón. Por ejemplo, los objetos de prestigio aparecen en gran cantidad en contextos elitistas como las tumbas reales, mientras que los objetos de uso cotidiano se encuentran mayoritariamente en los suelos y los rellenos de construcciones de contexto mucho más modestos. Y el estudio de estos materiales nos permiten a menudo de entrever ciertas estrategias socioeconómicas. Por ejemplo, podemos ver que en alguna ciudad las élites controlaban la distribución de ciertos materiales o objetos, por ejemplo, las navajas prismáticas de obsidiana en Copán, o también podemos identificar el sistema de producción en la escala de la ciudad. Por ejemplo, la famosa fabricación de herramientas de pedernal en el sitio de Colón. La cuestión central de esta investigación es cómo abordar la organización de los sistemas de producción maya, especialmente en los casos de fabricación de los objetos de poder, durante este periodo que resulta muy clave por la historia de los antiguos mayas. En primero, quiero definir lo que entiendo por lo que quiero decir por objeto de poder. Nos referimos a los atributos que las élites utilizaban para mostrar que pertenecían a las clases altas de la sociedad. Desde un punto de vista de arqueología, lo conocemos sobre todo como objetos de piedra pulida, hechos de jadeíta, de pirita, de obsidiana y otros materiales prestigiosos. Pero en realidad, estos objetos eran mucho más variados. Había cerámica muy fina, artesanas de hueso y de madera, textiles refinados y mucho más. Si bien la importancia de estos objetos está ampliamente conocida en los estudios sobre los antiguos mayas, la información sobre su fabricación sigue siendo muy escasa. Se han descubierto pocos talleres de producción de estos objetos de prestigio. Y los dos ejemplos más conocidos son los talleres de Aguateca y de Concuén, donde se ha detectado una parte de la cadena operativa de algunos objetos. Más concretamente, es que los artesanos de Aguateca recibían teselas de pirita que tocaban para montarlas en espejos, y mientras que la producción de objetos de jadeíta en Concuén permitía de obtener preformas de cuentas que no eran pulidas y probablemente se terminaban en los sitios receptores. Sin embargo, tenemos todavía menos informaciones sobre los actores de estas producciones y sobre el valor simbólico, económico o estatus de su actividad. Por eso hemos buscado de aportar nuevas respuestas mediante un enfoque que todavía es muy poco utilizado en la era maya, que es el análisis funcional de las herramientas líticas. Pero en primer lugar, queremos saber por qué sigue siendo muy difícil de acercarnos de estos sistemas de producción. Ahora, los sistemas de producción sigue siendo difícil de detectar en contextos arqueológicos y por eso todavía no tenemos muchas dificultades en entender el lugar que ocupaban dentro de la ciudad. Las áreas de actividades donde los artesanos trabajan regularmente, que es lo que llamamos como talleres, son difíciles a identificar durante las excavaciones por varias razones. En primero, la desaparición de los objetos y estructuras hechos de materiales perecederos que constituyen, pensamos, la mayoría parte de la cultura machera y de las periferias de las ciudades, genera lagunas en la información obtenida durante las excavaciones. También la limpieza sistemática de los suelos de ocupación hace desaparecer muchos indicios de las actividades.
Vemos también que en la era maya hay un reciclaje de los desechos de producción que después se reencuentran, lo encontramos en los rellenos de construcciones y también en los depósitos rituales. Y otra vez complica la identificación de los talleres. También los productos terminados son trazados. Estaba llevando cuando los sitios eran abandonados, lo que significa que falta otra vez un indicio de producción. Y todo esto dificulta la detección de los espacios de producción. Y sin estos espacios es imposible de aproximarse de los artesanos, de la organización de los sistemas de producción o incluso de las estrategias sociopolíticas que rodeaban a estas actividades. Así todavía nos falta toda una parte de la comprensión de la organización económica de las sociedades mayas. Esta investigación, en esta investigación he decidido de abordar esta difícil cuestión de los sistemas de producción y como hemos visto es que faltan los desechos de producción y los productos terminados in situ y por eso hemos elegido de estudiar las áreas actividades a partir de los únicos componentes que nos queda, que es la herramienta lítica. Estas herramientas líticas estaban al centro de las actividades cotidianas de las poblaciones precolombianas, ya que los mayas no utilizaban el metal antes de la llegada de los conquistadores. Para acercarnos del sistema de producción, propongo de estudiar el uso de las herramientas líticas que estaban involucradas en la mayoría parte de las actividades en la época precolombiana. Así que voy a presentar qué es el análisis funcional de las herramientas líticas y que permite de identificar las actividades que se realizaban en las ciudades prehispánicas. El análisis funcional es una disciplina que fue popularizada por el investigador ruso Sergei Semenov, donde se puede ver una pequeña foto de él, y cuya la referencia bibliográfica que podemos ver abajo de la presentación es una de las más fundamentales para los estudios funcionales. Como definición, decimos que es el estudio de los cambios microtopográficos que aparecen en las herramientas utilizadas y que se sabe que son característicos del material trabajado gracias a los referenciales experimentales. De esta manera se puede determinar si una herramienta fue utilizada, con qué intensidad y para qué actividades. También es posible de identificar como el material trabajado con varios grados de precisión, el movimiento empleados y a veces si la pieza tenía mango. El estudio se realiza a diferentes escalas, como simple vista, macroscópica y microscópica, y por eso usamos diferentes equipos como la lupa binocular, el microscopio metalográfico, el microscopio electrónico de balido y más recientemente el microscopio confocal. El análisis funcional se basa en el estudio de varias huellas de uso que podemos ver aquí. He puesto los principales y cuyo el aspecto varía según el uso de los objetos y el material con que la herramienta estaba hecho. Para ilustrar lo que digo, voy a poner una serie de fotografías de piezas de herramienta de perdenal y de obsidiana y le voy a explicar que cada tipo de huellas va a aportar como informaciones. En primero tenemos el embotamiento, que corresponde al redondeo del filo y que pierde su capacidad de corte. Es un signo de uso que informa sobre la componente abrasiva del trabajo y este componente puede venir del material trabajado, pero también de la adición de abrasivo durante las actividades. Por ejemplo, cuando vamos a añadir ocra durante el trabajo del cuero, e incluso de la pérdida de material de la herramienta durante el trabajo que va a crear un pequeño polvo y que va a funcionar como un abrasivo. Por ejemplo, una herramienta agrícola va a mostrar un desgaste intenso
porque el trabajo de la tierra contiene muchos granos de minerales y que va a redondear totalmente el filo. En comparación, una herramienta que es usada para carnicería no va a presentar desgaste porque la carne normalmente no tiene partículas minerales, al menos si ella está sucia, pero es muy raro. Y además, este embotamiento nos proporciona otras informaciones como la dureza del material trabajado, el ángulo de trabajo o incluso la intensidad del trabajo. Los desconchados son las pérdidas de materiales que se producen en el filo usado. Esto proporciona informaciones sobre la dureza del material trabajado, porque un material duro va a provocar muchas pérdidas de materiales, mientras que un material blando va a causar muy pocas. Al estudiar su disposición, la organización, la dirección, hay muchos parámetros que tomamos en cuenta. También se puede obtener informaciones sobre el ángulo de trabajo o el gesto realizado, por ejemplo. Ensuite, tenemos el pulido que corresponde al suavizado de la microtopografía de la superficie de la herramienta. Cuando se estudia herramientas de Pedernal, como las dos fotos de arriba, el pulido es el signo principal para determinar el material trabajado con ellas y porque tiene el aspecto del pulido es muy característico de material en contacto. Además, cuando se observa en herramientas de Pedernal, el pulido puede aportar informaciones sobre la intensidad del trabajo, el gesto realizado. Y también un pulido extremadamente brillante puede indicar como la adición de agua durante la actividad. Por ejemplo, cuando añadimos agua durante el trabajo de la jadeita para limitar la producción de calor por la fricción. Y eso se nota también en como el aspecto del pulido. Y en las herramientas de obsidiana, que son las cuatro fotos de abajo, el pulido es menos común porque la obsidiana es naturalmente lisa y brillante. A veces aparece de manera muy sutil e intentado de poner una foto, pero no estoy seguro que se ve tan bien. Pero cuando se logra de localizar, generalmente es un buen indicador que el material trabajado con la herramienta de obsidiana era vegetal. Pero en obsidiana encontramos más lo que llamamos abrasión, que es un signo de uso más común en las herramientas de obsidiana y muy raras en las de pedernal. Se trata una vez de una modificación de topografía de la pieza, pero no se suaviza como el pulido. Más que eso, se pone más irregular. Y a estudiar su aspecto, su disposición, su extorsión, se puede obtener información sobre la dureza del material trabajado, el gesto realizado, también el ángulo de trabajo. Y al igual que el embotamiento, su presencia indica la existencia de una componente abrasiva durante la actividad que puede venir de varios lugares. Después tenemos las estrellas, que son pequeñas marcas lineales que se observan sobre todo en la escala microscópica. El aspecto de estas estrellas, su cantidad y su disposición proporcionan informaciones esenciales para identificar el material trabajado y más específicamente en las herramientas de obsidiana. También informa sobre el uso de un abrasivo o del gesto realizado. Y cuando esas estrellas se distribuyen de manera extremadamente regular, también se puede indicar que la herramienta tenía mano. Y por último, a veces se encuentra residuos que corresponden a la acumulación del material durante la actividad, que nos permite de identificar con gran precisión el material trabajado con el uso de análisis químico. Pero quiero señalar que en Era Maya el suelo es tan ácido que los residuos nunca se encuentran en los objetos arqueológicos. Por eso es que este tipo de huellas solo se puede observar por el momento en las herramientas experimentales.
El principio del análisis funcional consiste a contar con un corpus de herramientas experimentales que son similares a la que encontramos en contextos arqueológicos y cuyo el uso se conoce. Su análisis permite de documentar los signos característicos de las actividades y sirve como punto de comparación para interpretar las huellas observadas en los objetos arqueológicos. Aquí he puesto una imagen para enseñar que, por ejemplo, eso es un pulido arqueológico que fue documentado arriba y después vamos a comparar como con cada piezas experimentales para encontrar, como se dice, no sé en español, pero el perfect match. Y gracias a las similitudes es posible de determinar la función de las herramientas precolombianas. Este método de análisis se emplea raramente en la era maya. Por ejemplo, es que para decir cuando podemos poner todos los análisis hechas en una mapa es que significa que hay muy pocas. Sin embargo, los pocos estudios realizados por los investigadores como Susan Leverstein, April Sevier, Kazuo Aoyama o James Stamp ha sido suficiente para demostrar que este método es pertinente para comprender el funcionamiento económico de las sociedades para cuales las herramientas analíticas estaban indispensables. Por ejemplo, estas investigaciones han permitido, entre otras cosas, la identificación de actividades rituales y cotidianas que precedieron al depósito de las herramientas líticas en ofrendas, depósitos rituales, en cuevas, en cenote y también en sepulturas. También hemos podido tener una mejor comprensión de funcionamiento de sitios costeros como San Pedro o de sitios de dimensiones modestas como Ceros. Hemos podido ver la implicación de ciertas categorías sociales en los sistemas de producción, como las élites del sitio de Aguateca, para quien el alto rango social que le otorgaba más un estatus de artista que de artesanos. Y también con el análisis funcional se puede precisar la organización de ciertas producciones particulares. Por ejemplo, la importancia del trabajo de madera antigua. Pero el problema es que la escasez de los estudios funcionales en el estudio de los antiguos mayas, así como las metodologías empleadas, genera lagunas. Estas carencias afectan especialmente a un aspecto que es fundamental para los estudios funcionales, que son los programas experimentales. La mayoría de estos estudios se han realizado sobre un único corpus y pocos investigadores se han involucrado lo suficiente justo para desarrollar su propio referencial experimental. Por eso, este trabajo tenía un objeto metodológico, perdón, es de construir un referencial experimental que es adaptado al estudio de los instrumentos mayas. Podemos ver que cuando el análisis funcional se emplea por sí solo, permite de entender cómo se utiliza una u varias herramientas. Cuando se combina con el estudio tecnológico de esos mismos herramientas, se puede comprender para qué fueron fabricadas, si estaban destinadas a ser exportadas o si fueron usadas dentro del sitio. Al situar especialmente los resultados, se pueden identificar las áreas de actividad, discutir su distribución en la ciudad, lo que vamos a hacer mucho hoy, especialmente en función del contexto social. También si nos centramos en el estudio funcional de las herramientas que son encontradas en contextos rituales, como depósitos rituales, sepultura, se pueden abrir nuevas reflexiones sobre los actos ceremoniales y el valor de los objetos depositados. Por ejemplo, más específicamente se puede observar si fueron utilizados antes de la ofrenda y así podemos ver si el valor de las herramientas depositadas estaban como más residual, más en la fabricación, el uso, la cantidad de objetos depositados, o en el caso de las sepulturas también, si pueden reflejar las actividades del muerto.
Y por último, cuando los resultados del análisis funcional se combinan con todos los tipos de análisis que se pueden hacer en un proyecto arqueológico, es posible ahora de reunir la máxima información sobre la organización económica y social de una ciudad maya. Y de esta manera se puede ver cómo funciona la vida cotidiana de los antiguos mayas. Pues antes de proceder al estudio funcional de las colecciones arqueológicas, era necesario de construir un referencial experimental que estaba adaptado a este análisis. La realización de estos experimentos constituye un paso inevitable, y ya que hay que adaptar constantemente las actividades experimentales según las especificidades de las culturas que estudiamos e incluso del sitio que está estudiado. Aquí he puesto una tabla de todas las experimentaciones que he hecho durante mi doctorado y mi postdoc, y representa como un referencial experimental que reúne 189 herramientas que son hechas principalmente en obsidiana y cardenal, pero que también incluye herramientas de caliza, de basalto, de arenisca, de calcedonia y otros materiales. En cuanto de los materiales trabajados, se agrupan en tres categorías que son los materiales animales, los vegetales y minerales que voy a presentar más adelante. Pero la pregunta que nos planteamos es cómo elegir las actividades a reproducir, porque por supuesto no podemos hacer todo de una vez. Se debe enfocar en algunas actividades muy específicas. Y para orientar la implementación de nuestros protocolos experimentales, en la era maya tenemos la suerte de poder apoyarnos en otras fuentes de información que viene a complementar los datos que tenemos durante los trabajos arqueológicos. Y esos son los datos iconográfico y epigráfico, así como la información etnohistórica y etnográfica. Por ejemplo, las representaciones de escenas en cerámica, estelas o muros nos pueden a veces enseñar herramientas que están en acción. Por ejemplo, en la imagen de arriba se puede ver una herramienta o manga utilizada para cazar. Abajo en la derecha podemos ver una escena de modificación dental, pero también tenemos representaciones de actividades artesanales de manera indirecta. Por ejemplo, el trabajo del cuero que es mostrado aquí en las dos imágenes de la abajo izquierda, donde podemos ver que la piel fue usada, en piel de jaguar, probablemente, fue usada de forma de vestimenta o de revestimiento. También en los textos de los misioneros, los conquistadores a veces describen el uso de herramientas líticas que a veces no dejan ninguna huellas en el registro arqueológico. Por ejemplo, aquí he puesto una citación de Juan de Torquemada que menciona la práctica para afeitarse. Y por esta mención hemos reproducido experimentalmente este afeitado con navajas de obsidiana. Por supuesto, no fue yo que lo he hecho. También en las imágenes, como la del Códice de Flamentino, vemos varias etapas de la producción de objetos lapidarios. Y en la tercera imagen, podemos ver que está usando un martillo, una herramienta que no ha sido registrada arqueológicamente en la época precolombiana. Aunque la información sobre la herramienta no es exacta, se obtiene como informaciones importantes sobre el movimiento aplicado, que aquí fue la percusión. Y al final tenemos las investigaciones etnográficas que son realizadas sobre las poblaciones de maya modernas y que nos permite de orientar algunas de nuestras experimentaciones. Por ejemplo, estos trabajos nos han permitido de seleccionar como especies de madera que estaba presente en los corpus arqueológicos en forma de carbón y que siguen trabajando hoy.
y por eso hemos trabajado tres especies más comunes de madera en la Gran Maya, en Guatemala más, que sería el cedro, el caoba y el chico zapote. Así hemos construido un repertorio de 189 herramientas hechas de pedernal, obsidiana, caliza, arenisca, basalto y otras rocas, y que se utilizaron para trabajar 25 materiales diferentes. Para estas herramientas experimentales hemos documentado todos los signos, las huellas funcionales usando una lupa binocular, un microscopio metalográfico y de manera más recientemente el microscopio electrónico de válido. Hemos documentado todos los signos de usado resultando del trabajo de materiales animales, más específicamente tenemos actividades de carnicería, corte, despiezado y desarticulación de patas de ternero. Tenemos el trabajo de piel, que fueron como corte y perforación y raspado de piel fresca y seca. El trabajo de hueso, que fue corte y raspado de huesos de cerdo. El desescamando y el corte de pescado, la barba, que es afeitado. Y también con la colaboración de Svetlana Vasilyev hemos hecho trabajo de dientes humanos que fueron como incisión, perforación y todo lo que es relacionado con las modificaciones dentales. Por los materiales vegetales, como lo he dicho antes, hemos trabajado la madera y más específicamente el cedro, el caoba y el chico zapote que fueron cortados y perforados. Y también hicimos un trabajo experimental de calabaza que fue grabado durante muchas horas por un artesano especializado en el trabajo de este material y que vive en Guatemala. Y al final, el trabajo de los materiales minerales es ahora la parte más importante de mi corpus experimental y es gracias también al taller de lapidario que antes estaba en el Museo de Templo Mayor y ahora está en la UNAM. Y voy a hacer un listado, pero por las actividades hicimos como desgaste, corte, perforaciones, pulido y las materiales son arcilla, cerámica, amazonita, basalto, crisoprasa, cuarzo verde, fluorita, ilmenita, jadeíta, mica, obsidiana, perdenal, pirita, serpentina, travertino y turquesa, y también conchas con el trabajo de Spondylus peninsula. Al final, este trabajo experimental y de análisis que fue realizado durante varios años y siempre en paralelo con el estudio de los corpus arqueológicos, ha permitido de crear una referencia de huellas esenciales que son esenciales para la interpretación de lo que podemos observar en las herramientas arqueológicas. He puesto aquí algunos ejemplos de huellas observadas sobre las herramientas experimentales. Aquí en la izquierda tenemos herramientas de caliza, de arenisca y de jadeíta que fueron usados para trabajar jadeíta, más específicamente desgaste y pulido. Y en la derecha tenemos herramientas de obsidiana utilizadas para cortar diente, madera y pirita. Pues una vez que tenemos el referencial experimental listo, podemos pasar al estudio del corpus arqueológico. Y para ello era necesario de seleccionar un sitio y que permite de abordar la cuestión de la producción de los objetos de prestigios. Así que le presento a la ciudad de Compuén, que fue fundado por Calakmul, que era la gran rival de Tikal, en las orillas del río Pasión en el año 652 de nuestra era. Y gracias a su ubicación estratégica, esta ciudad ejercía un control sobre uno de los principales ejes de intercambio entre las tierras altas y las tierras bajas, por donde circulaban materiales en bruto como la jadeíta, la obsidiana, la piedrita, plumas y otras cosas, pero también productos terminados. Esta posición fronteriza se refleja en la arquitectura del epicentro de la ciudad, porque en la parte norte del epicentro podemos ver una arquitectura que es más característica de las tierras altas,
Y en la parte sur tenemos una arquitectura más característica de las tierras bajas. Y también el complejo, el palacio está más de este tipo de arquitectura. Su posición era tan estratégica que le valió un final muy abrupto, muy brutal, con el masacre de las poblaciones élites por rivales, más o menos cerca de los años 80, o 800, perdón, y que ha coincidido con el abandono de la ciudad. Además de su ocupación, que era extremadamente corta, hablamos de como de 150 años, y de su posición especialmente estratégica, esta ciudad presenta una práctica de gestión de los desechos que es muy diferente de lo que podemos ver en la era Maya. Más específicamente es que cada estructura contaba con su propio basurero, sí, en lugar de compartir uno con varios estructuras. Gracias a una estrategia de excavación que se ha centrado sobre el análisis sistemática del contenido de esos basureros, era posible de realizar un estudio espacial del mobiliario que era particularmente detallado. Gracias al análisis del contenido de estos basureros, se podían identificar varios sistemas de producción gracias a la concentración de artefactos. Por ejemplo, como lo he mencionado un poco en la introducción, es que un taller de producción de preformas de cuentas de jadeita, fue encontrado en el grupo residencial M10, que podemos ver la pequeña mancha verde, con el descubierto de 60 kilos de desechos de jadeita bruta y también una gran cantidad de preforma de cuenta. También hemos identificado un sistema de producción de teselas de pirita con el descubierto de nódulos de pirita en el norte de la ciudad, el grupo N9, y una concentración de teselas en la estructura K634, que podemos más al sur. He olvidado de decir, pero esta mapa es la mapa del epicentro de la ciudad de Guatemala y cómo hago el análisis espacial es algo que vamos a ver de manera frecuente en esta presentación. Había también la producción de punzones de Pedernal en zonas residenciales cerca del palacio, justo como al lado del muro oeste del palacio, y también en el grupo norte con la identificación de las casas retocadas y de punzones hechas. También este sitio fue probablemente el lugar de producción de navajas prismáticas de obsidiana, como lo podemos demostrar con el número excepcional de núcleo prismático alados, pero como fueron encontrados en contextos rituales, por el momento no es posible de ubicarlo especialmente en el sitio. El sitio de Concuén de verdad es realmente único. Es que esta ciudad tenía un cierto número de producciones con vista a la exportación y este sistema económico es más específicamente que de transformar la materia prima en preformal para que se integre después en las redes de circulaciones y de intercambio. Reproducen un poco el sistema que hemos identificado en las tierras altas. Así, dada la cantidad de indicios de producción, el sitio de Concuén parecía ideal para integrarse en la cuestión de los sistemas de fabricación. Además, en algunas estructuras hemos encontrado concentraciones de herramientas que parecían independientes de los espacios de producción de estos objetos. Por eso nos preguntamos como si estas concentraciones reflejaban la realización de actividades artesanales más concretas. Y la respuesta solo se puede obtener mediante el análisis funcional de estos objetos. En este gráfico muestra un poco como los tipos de materiales primera que fue encontrado en Concuén. Quiero decir que dentro de este gráfico no hay los artefactos de jadeita y de pirita. Y en cerca de 30.000 artefactos podemos ver una clara predominancia de los objetos de obsidiana.
que aparecen principalmente en forma de navajas prismáticas y de lascas de desbaste. Y también podemos ver que hay muchas herramientas de pedernal que son ellos más diversas. Podemos encontrar como punzones, bifaciales, raspadores, percudores y mucho más. Mi análisis funcional se centró sobre 2.375 artefactos y aquí le muestro la distribución de las materias primas que refleja la predominancia del pedernal y la obsidiana que se había observado en el corpus lítico total. Y en cuanto de los tipos de herramientas analizadas, tengo una dominación de las navajas prismáticas, pero también se encuentran otros objetos como punzones, hachas pulidas, manos y metates, objetos bifaciales, incluso simples lascas. El objetivo con este muestro fue de incluir la mayoría cantidad posible de herramienta o de objeto lítico para obtener una visión más general de las actividades que se realizaban en Corwen. Siempre con el objetivo de garantizar la representatividad. La selección de las herramientas tenía con finalidad de cubrir todo el epicentro de Concuén, estudiando la mayoría variabilidad de contexto posible. Aquí, así de los 2.375 artefactos, ellos provienen de 27 operaciones de excavaciones diferentes que podemos ver en el gráfico de izquierda y que incluyen estructuras residenciales, que está representado con los nombres verdes en la mapa. También tenemos edificios públicos en azul, que es más como el palacio y los juegos de pelota, y contextos ceremoniales y rituales, que está indicado en rojo. Y más concretamente son sepulturas, depósitos rituales y aguadas que a veces servían para el depósito de ofrendas. Pero podemos ver también en el gráfico que orienté mi selección hasta las cuestiones que me interesaban, particularmente el caso de las producciones de objetos de poder. Por eso en el gráfico se puede ver que mi análisis se concentró especialmente en los espacios donde se han encontrado como indicios de producción de objetos de jadita y de pirita, que es en las operaciones CAN 13, CAN 24, CAN 54 y CAN 57. A partir de ahora le voy a presentar los resultados de mi análisis funcional sin perder demasiado tiempo en las actividades que no son relacionadas con la producción de los objetos de poder. De los 2.375 artefactos analizados, 1.265 no mostraban ningún indicio de uso o estaban demasiado alterados para realizar un estudio funcional correcto. Estas alteraciones afectan especialmente los objetos de obsidiana, que son mucho más sensibles a cada tipo de choque o de movimiento que puede pasar en su vida. Algunas de estas alteraciones eran visibles a simple vista, he puesto una foto que me parece muy bonita, donde podemos ver como ejemplos de las fisuras que pueden aparecer debido a la fractura de las piezas, una presión excesiva sobre el filo y también un choque térmico demasiado fuerte que podemos ver en la última línea. Pero generalmente las alteraciones se ven más al nivel microscópico y se dividen en dos categorías. La primera que podemos ver aquí son las alteraciones químicas que se producen este aspecto agrietado, que puede parecer un poco como los choques térmicos, pero de las que no conocemos el origen. Por eso, si alguien quiere preguntarme de dónde viene, voy a decir ahorita que no sé. Tenemos también las alteraciones mecánicas que generalmente son las más comunes y ellas tienen varias cosas. Por ejemplo, el enterramiento de las piezas en la tierra, los golpes producidos durante la excavación de los contextos arqueológicos, o también el hecho de poner todas las herramientas en una misma bolsa va a crear como muchos choques que va a resultar la creación de estrellas y de una abrasión que es muy
intensa y que va a eliminar por completo las huellas funcionales, haciendo imposible la análisis de las huellas. Pero el punto positivo es que tenemos 1110 piezas que presentan huellas de uso. Entonces, aquí tenemos los materiales identificados que he clasificado en varias categorías. Por ejemplo, en las actividades agrícolas, agrupan las piezas que se han usado para cortar el vegetal con mucha silicia y también la que fue usado para trabajar la tierra. Podemos ver en este gráfico que la proporción de indeterminadas sigue siendo muy importante, como es el tercer grupo funcional aquí. Incluye las piezas con huellas de uso que no están suficientemente desarrolladas y o también que está demasiado alterada para hacer una identificación formal. Pero también este grupo subraya los límites de mi referencial experimental, lo que es normal porque he trabajado únicamente en 25 materiales. Y por eso se continuará con nuevas experimentaciones con el objetivo de reducir este grupo de indeterminados. Los resultados muestran que el trabajo de los vegetales, en particular la madera, era omnipresente en la ciudad. Se ha identificado como en casi todas las estructuras analizadas y la comparación con estudios funcionales de otros sitios, como Aguateca y Ceros, muestra que es normal para un sitio que está situado en en entornos de vegetación densa y pues los recursos vegetales eran esenciales por la vida cotidiana de los habitantes de Concuén, que no es una sorpresa, y por eso su trabajo estaba presente en toda la ciudad, independiente del contexto de descubrimiento de las herramientas. Este aspecto del análisis funcional me permite comprender mejor la relación que tenían los habitantes de las ciudades mayas con su medio ambiente. También he puesto fotos a la derecha de las casas de obsidiana, las navajas de obsidiana que fueron usadas para trabajar materia animales y más concretamente en las actividades relacionadas con la carnicería, que también incluye las piezas que fueron identificadas como usadas para cortar piel y hueso. Pero como podemos ver en el gráfico de antes, con 29 más 11 más 4 piezas, estas actividades son minoritarias y estas herramientas fueron encontradas únicamente en contexto residencial, que podemos coincidir con actividades alimentarias. Pero lo que sugiere el análisis funcional es que el consumo de carne no estaba al centro de la alimentación de los habitantes de Concuén, lo que es confirmado con el uso de las manos sanitarias. Sería posible de hablar de la distribución espacial de todas las actividades que hay aquí, pero no será el caso hoy, y no tengo tiempo. En esta presentación me voy a centrar especialmente en el trabajo de tres materiales que asocio directamente con la producción de los objetos de prestigios maya, que son la jadeíta, la pilita y también el trabajo de los dientes. Gracias al estudio sobre la manufactura de los objetos de piedra verde, realizado entre otros con... perdón. No, sí, perdón, me equivoqué. Como lo mencioné anteriormente, la jadeita es un material especialmente bien representado en el sitio de Concuén. Además de los 60 kilos de materia prima que fueron descubiertos en los basureros del grupo residencial M10, lo que ha permitido de identificar el taller de producción de preformas de cuenta en jadeita. También se hallaron numerosos objetos terminados en otros espacios, especialmente en contexto de élites. Y aquí en la derecha he puesto algunos ejemplos de lo que pudimos encontrar. Ya, gracias a los estudios sobre la manufactura de los objetos de piedra verde, que fue realizado, entre otros, por Emiliano y Reina, que están aquí,
conocemos el proceso, más o menos conocemos el proceso de fabricación de estos objetos de prestigios. La idea es que los bloques de materia prima se tallaban y se desgastaban para obtener preformas. Después, estas preformas se trabajaban mediante perforación, incisión para crear las decoraciones. Y finalmente, la piedra se pulía eh, ad- para adquirir el brillo que estaba tan apreciado por las élites mayas. Si bien que las etapas de preformado y pulido, como podemos ver en este dibujo, pueden dejar ciertos indicios de producción, las etapas intermedias suelen ser invisibles porque no hay muchos desechos, porque lo que es creado es únicamente polvo y es un poco difícil de encontrar el polvo de jadeita durante las excavaciones. Y significa que son las fases más difíciles de localizar espacialmente, perdón. El análisis funcional que he hecho ha permitido de identificar 221 herramientas implicadas en el trabajo de jadeita, lo que construye el segundo grupo funcional más importante después del trabajo de maderita. En la mapa podemos ver con los pequeños círculos verdes que son donde se han encontrado como todas las 221 herramientas. Se observa un uso mayor de los punzones para realizar perforaciones. Tenemos también algunas navajas prismáticas que fue usado para hacer incisiones. Y tenemos, y en estas dos etapas de la cadena operativa de la producción de objetos de HUD, era hasta ahora, lo que he dicho antes, indetectables debido a la ausencia de objetos en proceso de fabricación y también de desechos. También hemos podido asociar algunos polidores con el trabajo de HUD. He puesto el ejemplo más obvio. Y todos estos objetos, no todos, pero la mayoría de esos objetos fueron encontrados en 4 grupos residenciales. En la mapa es solo que he puesto como las círculos rojas. Pues sí, la distribución especial de la herramienta utilizada por el trabajo de jadeita nos importa informaciones muy importantes. Podemos ver que las etapas iniciales de preformado se concentraba en el grupo M10, donde se identificó el taller, lo que parece lógico, pero parecen que involucra también los habitantes del grupo norte, que está el segundo círculo azul en la mapa. Las perforaciones se concentran en el grupo N9, aquí en que podemos ver con el círculo naranja, mientras que el pulido se localizaba en algunas estructuras del grupo M9 con el círculo verde. Por lo tanto, podemos ver que existe una división espacial de trabajo especialmente secuenciada, pero la pregunta sería como, ¿quién eran los artesanos que estaban involucrados en esta producción? Podemos responder a esta pregunta gracias al análisis del estudio de la sepultura de 110 del grupo N9. En este entierro, la ofrenda estaba compuesta mayoritariamente de punzón de pedernal, que la mayoría fueron analizadas. Se trata de un entierro de un joven adulto que fue ubicado en un patio formado por las estructuras N96 y N97, y su cuerpo estaba acompañado con 276 punzones de pedernal, que el análisis funcional ha mostrado que fueron utilizados para la misma actividad, que fue perforar jadeita. Así tenemos un depósito rituales de herramienta lítica en el que el uso de los objetos parece que tiene un sentido dentro del acto de ofrenda. Los punzones aquí pueden interpretarse como un símbolo de la actividad del difunto, que quizás estaba un artesano especializado en la perforación de piedra verde, de jadeita, básicamente. El resto de su ofrenda es particularmente modesto, lo que nos enseña que esta persona que trabaja uno de los materiales más prestigiosos en la era maya
al final no tenía un estatus social especialmente alto, fue más un artesano modesto, lo que es interesante. Y para volver a la división espacial del trabajo de Radita, me gustaría destacar que las dimensiones de las huellas observadas en algunos pulidores, que por ejemplo tenemos un ejemplo aquí abajo, no coincide con las preformas producidas en el grupo de M10, que podemos ver que sí. Y también la forma tampoco no coincide. Por lo tanto, es muy probable que las preformas, como con la hipótesis inicial, es que se exportaban fuera de la ciudad para ser pulidas en los sitios que iban a recibir las piezas y que también Compuen recibía algunas piezas sin pulido y que iban a ser terminadas dentro del grupo M9. Así vemos que la producción de los objetos de HAD presentaba una división espacial especialmente compleja, que probablemente formaba parte del propio proceso de construcción de valor de estos objetos, que al final estaba destinado a las élites. Lo que nos interesa también es la otra producción mencionada anteriormente, que son las de las teselas de perita, que estaban destinadas a montarse sobre soporte de arenisca para formar espejos. El análisis tecnológico de estos objetos bastó para demostrar que, una vez más, la producción estaba segmentada espacialmente. Se encontraron los nódulos de perita en la zona norte, cerca del grupo M10N9, una vez más, mientras que las teselas se concentran más al sur, no lejos del palacio. Cabe descartar que, aunque no han descubierto fragmentos de soporte, no se ha halado ningún espejo completo en Cancún. Por eso la hipótesis es que la producción de teselas estaba destinada a la exportación, al igual que las preformas de jadita. El análisis funcional permitió de identificar 8 herramientas que estuvieron en contacto de la pirita y quiero decir que el trabajo de la pirita deja huellas de uso particularmente característica en los instrumentos. Como podemos ver aquí en las dos fotos del microscopio de arriba, podemos ver un pulido que tiene un aspecto de metal, que es muy típico de la pirita. Y también hemos encontrado una herramienta, la segunda, que podemos ver abajo, que tiene mancha negra. Y también el trabajo experimental de la pirita nos ha enseñado que sí es algo muy típico del trabajo de la pirita. Los objetos en cuestión son muy variados y lo que significa que no existe un tipo de herramienta predominante para esta actividad, pero hablamos de 8 herramientas, no es mucho. En cuanto de la distribución espacial, podemos ver en la mapa de derecha que los círculos un poco más marrón es donde son los espacios donde se encontraban la mayoría de los objetos de pirita que en forma bruta o también en forma de tesela. Y los pequeños círculos un poco más naranja es donde se han encontrado las 8 herramientas asociadas al trabajo de la pirita. Lo que significa es que uh, los datos tecnológicos y funcionales convergen por la mayoría. Solo un círculo, se distingue, es el pequeño círculo naranja que está un poco arriba del palacio. Se trata de una piedra de arenisca que fue hallada en la Guada Norte, posiblemente depositada como ofrenda. Significa que por esta herramienta no podemos decir dónde fue realizada la actividad, pero significa que las herramientas implicadas en el trabajo de pirita podrían ser suficientemente de valor para ser depositadas en ofrenda. Pues vamos a pasar a la última actividad, que es la modificación dental, que el análisis funcional ha permitido de identificar. Estas modificaciones son muy comunes en Mesoamérica
servían para demostrar el estatus de una persona en la sociedad, aunque todavía no sabemos interpretar totalmente su significación debido de la gran variabilidad regional. Perdón. Aquí he puesto las dos clasificaciones más conocidas en Mesoamérica de todos los tipos de deformaciones que existen, que fueron encontradas, y en la clasificación de derecha, hecha por Verhaeghe, las modificaciones que están en cuadrados son las que fueron encontradas más específicamente en la Era Maya. En Concuén, esta práctica está ampliamente documentada por el descubierto de sepultura con individuos que tenían dientes limados, cortados, incisos, incrustados en piedras, como muestra esta tabla hecha por la antropóloga Claudia Quintanilla, que hace un resumen de los patrones más comunes encontrados en Concuén. Aunque el gran número de individuos con modificación dental en Mesoamérica es suficiente para demostrar claramente que estas actividades se realizaban, hasta ahora no se había encontrado ningún indicio arqueológico para identificar especialmente estas actividades. Aquí he hecho una mapa, creo que todo ha entendido que a mí me gustan las mapas, donde se pueden ver como donde reúne la gran parte de sepulturas de Concuén, donde se han encontrado individuos con modificación dental, principalmente limado con los cuadritos lilas y también que tenían incrustaciones dentales que podemos ver en las otras corolas. También quiero decir que el análisis tecnológico de Chloé Andrieux de los artefactos líticos de Concuén ha permitido de identificar indicios de producción de incrustaciones dentales hechas en jadeíta y en pedernal y otra vez en el grupo M10, famoso grupo. Pues el análisis funcional de las herramientas de Pedernal mostró que 4 punzones estuvieron implicados en las perforaciones dental que nosotros relacionamos con el modelo del diente para preparar por la incrustación. Y también tenemos una pieza bifacial que fue usada para cortar el diente y que lo que asociamos con la limación, o limado, no sé cómo se dice. Aunque no se puede descartar por completamente, es que no podemos ver aquí en la foto de derecha que trabajar dientes de humano y trabajar dientes de, aquí es tiburón, va a dejar las mismas huellas y por eso no podemos descartar totalmente que fueron usados sobre dientes de animales. Pero visto con todas las sepulturas, con identificaciones, con modificaciones dental y más la producción de incrustaciones dentales, eso nos hace decir que quizás estamos con la primera identificación de herramientas implicadas en actividades de modificación dental en el era maya. Estas 5 herramientas se encontraron en 4 estructuras residenciales que aquí he indicado en la mapa con los cuadritos rojos. El grupo norte, el K811, K634 y M612. Por lo tanto, parece que esta actividad no se realizaba en un solo espacio, sino en varios. Esto va a apoyar la hipótesis que los artesanos que realizaban las modificaciones dentales se desplazaban según la demanda dentro de la ciudad y en este caso podrían tratarse de artesanos itinerantes. El análisis funcional de las herramientas líticas ha permitido de aproximarse o precisar la organización de ciertos sistemas de producción, a veces altamente especializado con un enfoque que con este enfoque podemos identificar las actividades que nos dejan huellas detectables en las excavaciones arqueológicas, lo que permite de recoger más informaciones para comprender mejor la organización de las actividades. Así hemos podido ver que la producción de los objetos de jadeíta y de pirita estaba sujeta a una fragmentación espacial especialmente marcada,
que debía formar parte integral del proceso de transformación de la materia prima en objeto de poder. El análisis funcional también permite de acercarse de actividades que hasta ahora estaban invisibles, como la modificación dental, que sin embargo forma parte de la identidad de las élites mesoamericanas. El desarrollo de futuro de estos análisis permitirán de comprender mejor la organización de la producción dentro de las ciudades mayas y más ampliamente en Mesoamérica. Más allá de la producción de los bienes de prestigio, se podrían entender mejor el lugar de las actividades de subsistencia y cotidianas, así como las prácticas rituales y ceremoniales. Y finalmente se podría aproximar la identidad de los artesanos y el papel que desempeñaban en las sociedades prehispánicas. Estas futuras investigaciones deberán, por supuesto, ir acompañadas con el desarrollo de nuevos referenciales experimentales que siempre constituyen la base de nuestra disciplina. Para concluir, quiero agradecer a las diferentes fundaciones e instituciones que han apoyado financieramente esta investigación doctoral y postdoctoral, y en particular la Fundación FICEL. También agradezco a los laboratorios que hicieron posible los estudios, especialmente el Museo de Templo Mayor, el Laboratorio de Prehistoria y Evolución de la UNAM, el CENCA y los laboratorios de Arqueología de América y del CEPAM. Aprovecho para enviar un cordial saludo a mis colegas y amigos del proyecto regional arqueológico de Cancún, con quien es siempre un placer de trabajar desde 2019. Y finalmente, mis últimos agradecimientos, y son los más importantes, van a todas las personas que me ayudaron a realizar las experimentaciones. Hay demasiada gente, como se puede ver en las fotos, para mencionar a todos, pero quiero decir que este trabajo nunca habría sido posible sin su participación. Así que gracias a todos. Y ya. Perfecto, Naya. Pues muchas gracias por tan interesante investigación que nos mostraste el día de hoy aquí al público del seminario de Templo Mayor. Y pues bueno, no queda más que eh, agradecer, ¿no? El detalle con el que nos mostraste todos los estudios traciológicos que complementan de una manera bastante exhaustiva y minuciosa, ¿no? Los estudios que Reina y yo y otros colegas y amigos hacemos en materiales de lapidaria, concha y hueso, ¿no? Entonces, con la parte de las huellas de uso, ¿no? Que complementan los de manufactura, pues bueno, realmente diríamos, empieza a hacerse la cuadratura del círculo, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Por esta excelente presentación. Y antes de pasar tenemos algunas preguntas del público y felicitaciones, comentarios. No sé si Reina tienes algo que señalar antes de que pasemos con ellos. Pues nada, que muchas gracias. Conocemos tu trabajo, Naya. Lo que quiero resaltar es el gran aporte al estudio tecnológico que tenemos con el trabajo de Naya. Todo el referencial experimental que ella ha hecho, ha realizado, la verdad es que es un parteaguas para los estudios de huellas de uso. Gracias por compartir esta investigación con la gente que nos sigue en el seminario. Y bueno, yo tengo preguntas y yo quiero ganarle este lugar a los que nos mandaron también sus preguntas, pero Naya, ¿hay diferencia entre la huella de uso del hueso y del diente? Sí, sí, hay una diferencia bastante clara, más que eso por la dureza del material trabajado, porque por ejemplo, si trabajas un hueso que es fresco, se va a quedar más blanda que la diente que es muy dura. Y más que eso, es que la manera de trabajar un hueso va a ser muy diferente de la diente. Como el hueso se puede cortar totalmente, se puede ir con un diente, y más en el caso de las modificaciones dentales, algo muy preciso, muy puntual. No se debe perforar totalmente la diente si no se pierde. Y sí.
Por eso sí. Ajá. Hay que ser como más cuidadosos con Ajá. el Sí, no se momento debe para tocar el empezar a nervio porque trabajar. si no se pierde la diente otra vez. Es como, ajá. Y por ejemplo, en estos dientes que tienen las incrustaciones, sí se nota que hay cierto conocimiento de lo que tú dices del nervio, de no lastimar. Se puede apreciar esta como especialización del que está haciendo la perforación en el diente para después poner una incrustación. Creo que sí se puede apreciar. Creo que los antropólogos pueden responder mejor que yo, pero es que debe saber tener un conocimiento muy alto para saber pararse sin otra vez tocar el nervio, que es lo más importante. Y más que eso, es como también creo que es un trabajo que se hace mucho con la participación de la persona para quien los dientes son trabajados, porque él tiene los sentidos y va a decir cuando va a ir demasiado alto. Pero eso es más hipótesis porque es un poco complicado de hacer el análisis en condiciones reales. Ahora todavía no hemos... Hay que hacer experimentos. Ajá. También, bueno, me llama la atención que nos presentaste mucha evidencia de la producción tanto de objetos de jadeíta como objetos de pirita, ¿no? Y dices que muchas veces bueno, la propuesta es que estos elementos que se están trabajando son sumo fuera de Cancún. Ajá. Y quisiera preguntarte si en estos entierros donde aparecen individuos con incrustación dental de jadeíta, ¿no aparece elementos de jadeíta terminados como a manera de ofrenda o que ellos también estén consumiendo los objetos que se hacen en Cancún? ¿No sale? ¿No salen objetos Es, terminados? ajá. Es que la reacción de la jadeíta es muy compleja en Cancún porque por ejemplo, la materia bruta de jadeíta normalmente en las ciudades mayas, cuando se encuentra un nódulo de materia prima, se va a encontrar en el contexto real. En Cancún es pura basura. Es como no tiene valor la materia prima, es lo que es interesante. Y todavía es que tenemos de retomar como cada pieza terminada para ver si algunas dimensiones puede coincidir con las preformas que tenemos y toda la cadena operativa, pero parece que no, por el momento no hemos encontrado un perfect match entre objetos terminados, por eso es la hipótesis que también ellos importaban objetos hechos de fuera y mandaban a las preformas en otros lugares de tierras bajas, por ejemplo. Ok, muchas Muchas gracias. gracias, Naya. Eh, ¿Preguntas? ¿O vas a hacer algún no, comentario, vamos Emiliano? leyendo y ya después le intercalo lo que comentaré o le preguntaré. Entonces, mira, tenemos de Gabriel Antolínez, saludos desde Bogotá, en Colombia, y te pregunta, a través del estudio de huellas de uso del utillaje lítico, ¿podría llegar a determinarse si sus usuarios fueron aprendices o maestros? Eso es una buena pregunta, pero por el momento creo que no tenemos el conocimiento suficiente para tener este tipo de propuesta. Pero por eso la respuesta por el momento no podemos. Pero por eso ahora con las experimentaciones que hacemos con Reina y Emiliano, intentamos de tomar en cuenta muchos parámetros y más que eso, como quién lo está haciendo, ah, las sensaciones y tal, para ver cómo una persona puede influir también sobre el desarrollo de las huellas de uso y ver como un poco las variaciones, pero nah, por el momento nah, es un poco complicado de decirle. Ajá, se ve aún más, creo, en los objetos terminados, si fue bien hecho o no, pero eso es. Perfecto. Y bueno, antes de que Reina siga leyendo otras preguntas, el mismo Gabriel te pregunta también, ¿el utillaje utilizado por las élites mayas que se cree estaban involucradas en oficios artesanales
¿Difiere en forma, dimensión o material del de artífices de otras capas de la sociedad? Pues en el caso, otra vez, el caso de Conquen sigue muy poco representativo de lo que pasa en la Era Media, pero vemos que más o menos hay como, se podemos encontrar las mismas herramientas en todos los contextos. Por ejemplo, las navajas prismáticas, como eran muy abundantes en el sitio, se encuentran en el palacio, en la estructura modesta y tal. Y por eso no vemos yo no veo, en el tema de las herramientas líticas, no veo diferencia de tipo de objetos, más va a ser como el número de objetos que hay que se van a encontrar. Y también en el uso, tampoco, por ejemplo, el trabajo de la madera se encuentra dentro del palacio como la estructura más modesta que vemos del epicentro. Es como, sí, hay cosas que sí, hay diferencia, pero el tipo de herramienta no, no, más el número de herramientas. Perfecto, gracias. Reina. Eduardo, en Saldo Fuentes, ¿se han identificado herramientas para hacer perforaciones en dientes, para colocar incrustaciones e inclusive hacer extracciones dentales? En, no he entendido bien la pregunta. Si se han encontrado punzones para perforar. Sí, sí, se han Bueno, no, encontrado como los instrumentos para algún perforar los instrumento dientes. para Sí. hacer perforaciones. Ajá, sí, sí, sí. Dentro de las cinco herramientas asociadas al trabajo de los dientes, sí, hay cuatro los que son punzones y que sí que yo he interpretado como las preparaciones de los dientes para poner las incrustaciones dentro. Perfecto, muchas gracias. Trovian Dante, a través de este tipo de análisis se puede conocer la procedencia de materiales líticos descontextualizados, es decir, de aquellos que forman parte de colecciones museísticas, pero de los que se ignora el lugar de hallazgo inicial. ¿Hablamos de la herramienta o del material a trabajar? Pues como lo que has presentado son sobre todo materiales trabajados, pues supongo que debe ser, ¿no? Sobre, por ejemplo, instrumentos de obsidiana pedernal. Ajá, es que sí, es bastante complicado. No, de verdad, es que la materia prima de las herramientas, sí, lo conocemos más o menos más gracias al trabajo de Chloé Andrieu y que ella ha hecho como las análisis un poco de geológica y tal. Pero con las huellas de uso es más complicado de identificar como se puede ver algunas cosas, por ejemplo, como a nivel microscópico, yo veo diferencia al respecto de la fuente de la obsidiana, que no va a dar la textura, la misma textura. Eso sí se puede precisar, pero generalmente se puede hacer a simple vista o con análisis XRF. Y por las materias trabajadas, eso no se puede, porque, por ejemplo, tenemos un gran grupo que es madera, y dentro del grupo de madera debe haber como 60 tipos de madera diferente, y no, eso por el momento no podemos, pero es importante de hacer referencia al experimento para un poco responder. Sí, es difícil, es complicado, Ajá. ¿no? Reina, tu micrófono, tu micrófono. Sí, perdón. Cintia Ruiz, ¿qué abrasivos o pulidores se usaban para la jadeita? Ah, eso también es una otra pregunta. ¿Puede parar con las preguntas difíciles? No, más que eso es que cuando la cosa es que con las herramientas todavía me cuesta, creo que genera un poco de debate de lo que es desgastador y pulidor. Por ejemplo, la que vemos, el pulidor que tiene los negativos de ojera, es de caliza, pero con Emiliano tenemos una duda que si no sería más un desgastador que un pulidor. Lo que puedo decir es que sí, parece que hay cosas de arenisca, de caliza, que quizás fueron usadas como pulidores. Tenemos también de checar si no hay cosas de jadeíta, pero funcionalmente por el momento me quedo con decir que son
movimientos multidireccional para no tomar demasiado riesgo y no ponerme demasiado en el debate de si son desgastador o pulidor. Perfecto, sí, es bastante, bueno, Ajá, todavía hay mucha polémica, ¿no? Sobre estas que son como quesos gruyère que mostraste, estas lajas de ajá, caliza con oquedades, de si son la parte inicial o la parte final de la secuencia de elaboración, ¿no? Pero con base en lo que hemos hecho contigo, con Chloe, Andrew, pues más bien es la parte inicial, ¿no? Y se está puliendo con jadeitas, ¿no? Entonces, ajá, pues bueno, es algo que no quiere decir que en todos los sitios mayas se usen estas lajas y eso también te muestra que hay más talleres, no solamente el de Cancún, porque siempre uno cuando dicen, ay, trajo el jade y todos se imaginan, bueno, los colegas académicos mayistas siempre ponen de referente el de Cancún, pero tú nos mostraste que el taller de Cancún pues solo tiene evidencia de las primeras etapas. Entonces no es un taller de producción completa, sino es producción ajá, segmentada, ¿no? Entonces, aguas cuando creemos que en un solo lugar se hace toda la manufactura de principio a fin de los objetos, ¿no? ajá. Eh, José Cruz te manda felicitaciones, igual Alma Rosa Espinosa, excelente ponencia, felicidades. Ujú. Reina. Trovian Dante, en el caso de Cancún, ¿qué tipo de abrasivo era el utilizado para lograr las perforaciones sobre jadeíta? Para. No, eso es más Emiliano que puede responder que yo, porque Emiliano ha analizado la manufactura. Yo lo que puedo ver es que los punzones fueron usados para trabajar jadeíta, pero no veo huellas de abrasivo y más que eso, el abrasivo no se encuentra en el registro arqueológico, pero no sé tú, Emiliano, que has analizado algunas cosas de Concuén, ¿has Sí, visto? lo que salió en las piezas de Cancún, hace años que las vimos, fue polvo de pedernal, ¿no? Entonces, porque algunas de las piezas que mostró Naya, son de bueno, una longitud interna muy amplia, entonces un burilo, estos perforadores que nos mostró, no alcanzarían a perforar ambos lados de la pieza, entonces se requería algún carrizo, una maderita con la cual el abrasivo con agua se frotaba en la parte interior y atravesaba las piezas, ¿no? Pero pues recuperar eso queda prácticamente microscópico y pues bueno, en el tipo de suelos de Cancún y bueno, en general del Petén, pues, digo, cribando con una malla muy cerrada, quizás se podría recuperar los micro desechos del pedernal, pero pues desafortunadamente, pues bueno, no contamos con la evidencia para tener, como dicen allá, los restos de las partículas del polvo empleado, pero por las huellas de manufactura, con los experimentos como los que mostró Anaya a lo largo de su presentación, sabemos que estaban usando polvo de pedernal, ¿no? Tenemos a Eduardo Ensaldo Fuentes. ¿Podría proporcionarnos la bibliografía referente a las herramientas usadas en fabricación de incrustaciones dentales? Sí. Eso si quieres, ah, cuando acabe tu presentación, te puedes meter al video del Facebook y ahí puedes poner ajá. los textos, ¿no? O más que Ok. eso, si quieren compartir mi correo para que mando directamente el PDF, no hay problema. Ujú. Ok, sí, tú eres libre de elegir en la forma como quieras compartir esa información. Ajá. Reina. David Amador, excelente presentación. Claudia García también. Cintia Ruiz, qué hermosa ponencia. Anile Baná, muchas felicidades, muy completa investigación. Eduardo Ensaldo Fuentes, ¿qué libro puedo comprar al respecto? Bueno, pues con el correo de Naya, ella puede sugerir, ¿no? Ajá. Bibliografía, artículos, su tesis. No sé si se pueda consultar tu tesis. Ajá, sí, está en libre acceso en internet. Únicamente ponen Naya Cadalen tesis en francés y se va a Me encontrar. parece. Solo está en francés para que Ah, sí. sepan bastante, bastante Ajá. grueso. Pero Pero con las Google imágenes son Traductor bonitas. ya se puede leer, ¿no? Ajá. Annie Lebaná, muy clara tu presentación. En el caso de las piedras usadas para la decoración de dientes, ¿había algún pegamento o era presión su colocación?
Eso también es más una pregunta para los antropólogos, pero creo que sí. Es que para varias dientes no hay más incrustaciones porque otra vez el problema es que el suelo está tan ácido que todo lo que puede ser orgánico se desaparecen. Pero sí, creo que en algunos casos puede haber pegamento, pero más que eso, creo que eso es una pregunta que debe hacer a Claudia Quintanilla, que es la antropóloga del proyecto y que seguramente sería muy encantada de responder a eso. Perfecto, gracias, Naya. Pato Rustand, gracias por la conferencia, felicidades por sus investigaciones. Reina. También aquí hay una pregunta de Trobrian Dante. ¿Es posible trasladar este tipo de técnicas de análisis para conocer los procesos de elaboración de materiales osteológicos trabajados? Ajá, sí, justo lo que es bien con lo que es súper chulo con la análisis funcional es que se hace también sobre las herramientas de hueso, se hace sobre las herramientas metálicas. Ahora es como una disciplina que intenta de desarrollarse en todos los tipos de herramientas. Yo, por ejemplo, yo no tengo la pretensión de decir que puedo hacer un análisis de huellas de uso sobre hueso, pero sí, existen muchas especialistas sobre este tema que sin duda puedo también dar los nombres para ver la bibliografía. Y sí, 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 se puede hacer. Y andale, porque necesitamos más análisis funcional y experimentaciones. Perfecto, gracias, Naya. Marta Coronel, felicidades. Igual, Canto de Lluvia, gracias por sus respuestas. Y Gabriela Antolines, que te preguntó, pues también gracias por la conferencia y las respuestas, ¿no? No sé, Reina, si tienes por ahí para que falte Pues leer. agradecimientos, felicitaciones de Alma Rosa Espinosa, Canto de Lluvia, Pato Rustan, Marta Beatriz Coronel, Angie Domínguez, hasta ahí Sí, que dice muchas muchas felicidades, felicidades excelente y investigación. agradecimientos. Y bueno, ahora lo que yo te quería preguntar en lo que nos mostraste el día de hoy, eh, sobre todo lo que llama mucho la atención de algunos materiales que aparecen en Cancún es, ¿tú crees que todos esos perforadores o buriles de pedernal, o sea, sí hiciste las huellas de uso y nos mostraste que algunos sí se usaron en la lapidaria, pero también tienen otras funciones? ¿Por qué hicieron tanta cantidad de perforadores? O sea, ¿qué había una necesidad tan fuerte de hacer? Pues nada más con ver la foto, o sea, yo pienso que tienes quizás más de 100 ahí nada más en la pura fotografía que nos colocaste, ¿no? Entonces, ¿por qué esa inusitada cantidad de hacer este tipo de instrumentos especializados? Creo que sí, obviamente había una producción que es bastante rara en la era maya, porque cuando miramos los corpus líticos de otros sitios, los punzones a veces, son más de obsidiana y cuando son de pedernal hay como 5 o 10 y en Concón tenemos como creo que más de 1000. Y sí, la que enseña el análisis funcional es que sí, había lugares donde había punzones que no fueron usados, quizás estaban destinados a ser también exportados o también para el uso dentro del sitio. Y lo que presentan huellas de uso, la mayoría es relacionado con la jadeíta. Al final es que parece que esta producción de punzones fue totalmente relacionada con la producción de preformas de jadeíta, pero podemos ver que como tener tantas funciones han disfrutado para usar para bastante cosas como madera, dientes, lo que hemos visto. Es que, pero sí, seguramente hay una relación muy fuerte entre los funciones de Ferdinand y la producción de jadeíta, de objetos de jadeíta. Perfecto, gracias, Naya. Y a nivel que nos mostraste muchos mapas, que como señalabas, se ve que te gusta hacerlos, en la cuestión de los espacios de producción contra los de distribución y los instrumentos o bueno, el utillaje empleado, ¿tú ves que haya como una predominancia de algún estrato en particular o de cierto, podríamos decir, estatus o
poder económico que se esté dedicando a, por ejemplo, los que hacen los espejos, bueno, las teselas, porque no tienes propiamente espejos terminados, o bueno, que se hayan encontrado ensamblados, o de la joyería en jade, o de la elaboración quizás para las incrustaciones o trabajar el hueso, o el trabajo de la madera, que digas como que los joyeros son más como élites intermedias o miembros de la corte real. Los de Piritas son solamente de la élite o gobernante o están apareciendo en varios sectores. No sé si con la parte espacial que has encontrado, bueno, que has estado mapeando, aprecias que haya como cierto sector de la población que se dedica más a una de estas actividades frente a las otras. Lo que justo hemos visto con la distribución espacial es que hay más que eso, hay como lugares de multicrafting, no sé cómo decirlo, De multiartesanales. ajá, y que son muy concentrados como en toda la parte de M10, N9, lo que siempre estaba hablando. Pero de toda forma, todas las estructuras que están relacionadas con el trabajo de jadita y de pirita son residenciales modestas o a veces evite, pero secundarias. Jamás vamos a encontrar evidencia de producción dentro del palacio, por ejemplo. Pero lo que significa quizás es que la producción fue controlada por la gente de palacio. No, 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 eso va a apoyar más la idea que quizás si ellos darían las órdenes de lejos, pero quizás no estaba, no hay esa evidencia de las élites artesanos como Aguateca. Pero eso fue encontrado en otro sitio, justo Aguateca. Lo que podemos ver es que la gente de Palacio estaba involucrado en la producción de objetos más tallado de herramientas y también retocado de tela de pirita, pero ujú. En el caso de Concué, pero otra vez Concué no es no es el representativo de toda la era maya, es como un Ujú. sitio un poco raro, donde la jadeita bruta no tenía valor, ajá, sí, pero sí, en este caso no tenía un estatus muy alto por el momento. Perfecto, Naya, pues mil gracias. No sé, Reina, si tienes algo más que quieras comentar. Pues preguntarte si has detectado a partir de las huellas de uso elementos especializados para determinado fin, o sea que o todas son lascas y navajillas y perforadores, o hay otra forma o algún otro elemento que digas, bueno, este solo se usaba para el hueso, este solo se usaba para la madera, o sea, que hubiera especialización en cada instrumento para lo que se iba a usar. En el caso otra vez tenemos los punzones que mayoritariamente fue para la jadeita, pero Ujú. por ejemplo por la perita no puedo decir eso, los dientes también punzones, pero porque es muy práctico para hacer los huecos. Pero cuando salimos un poco de los objetos de poder, es que, por ejemplo, los bifaciales fueron usados para trabajar tierra. Tenemos un poco la idea que fueron usados para hacer carnicería como las poblaciones de cazador de Europa, pero nada que ver. Es un instrumento agrícola. Y sí, podemos, por ejemplo, sí, hay piezas bifaciales que decimos que es punta de proyectil y no, son cosas para cortar vegetales. Pero sí. Pero otra vez es como, para responder bien a esta pregunta, mejor si analizo más herramientas porque es 2.300 sobre 30.000. Creo que sería un poco demasiado de decir que tengo una visión objetiva, pero poco a poco vamos. Ujú, Perfecto, ujú. muchas gracias. Yo bueno, no es en lo que yo te vaya a preguntar, comentar para finalizar mi intervención, en tu experiencia que tienes haciendo experimentos o registrando experimentos de otras personas y ves las huellas de uso,
¿Cuál consideras que es más complicado como material para registrar sus huellas, ¿no? Obsidianas, pedernales o los instrumentos sobre los que se desgastan los materiales, ¿no? Sean lajas o metates de calizas, de areniscas. En tu experiencia, ¿cuál ha sido como el material más complicado de registrar sus huellas? Creo que los dos materiales más complicados es como, en primero hay los manos y metates, porque en casi, no he mencionado bien, pero como todos los manos y metates son usados para trabajar vegetales, pero me falta un montón de experimentaciones para decir si como parece más a cacao, a maíz o cosas así. Y disfruto de la oportunidad para decir que confirmo tu hipótesis, Emiliano. Hay uno metates que fue usado para desgastar la jadeita y que fue encontrado dentro del taller de jadeita. Y el otro, y eso es un tema que hemos hablado mucho, son las hachas pulidas, porque son objetos que son tan trabajadas que tienen un montón de huellas que son de manufactura. Y después el juego de distinguir las huellas de uso, eso por el momento no lo puedo hacer sola, necesito vuestra ayuda y de todas las personas que hacen huellas de manufactura, porque sí, y más que eso es como las hachas pulidas también nos falta referenciales, porque por el momento no nos hemos animado para reproducir hachas porque parece bastante complicado y largo como trabajo, pero si un día nos apuntamos con este proyecto, sí, eso me va a ayudar mucho. Perfecto, Vamos a hacer muchas hachas. gracias. Sí, 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 vamos a Sí. preparar en el taller. Perfecto. Ajá. Reina, ¿alguna cosa más? ¿Algún comentario? Pues nada más agradecerte, Naya, por compartir esta excelente investigación. Eh, Toda la base de datos que tienes, experimentales y de uso, son muy, muy valiosas. La verdad es que muchas gracias por presentarla para que la gente sepa todo el trabajo, ¿no? Detrás de unos análisis, de unas imágenes, de una propuesta, como lo vimos en la primera sesión con Linda Manzanilla, ¿no? Ahí está el dato, ahí está la contrastación, ahí están los objetos y bueno, ahora sigue pues la interpretación que tratamos de que sea lo más objetiva posible y pues bueno, muchas gracias nuevamente Gracias y a bueno, ustedes. No, mil, mil adelante. gracias, Naya. También gracias por compartirles al público, ¿no? Todas tus investigaciones y, bueno, el esfuerzo de darla en español, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo. También, muchas eh, gracias. bueno, buena disposición para compartir tu trabajo tan detallado, ¿no? Y pues con ello terminamos. Creo que solo el Marqués que participa en el taller de arqueología experimental que mostró Naya. Súper interesante investigación, muchos datos, o sea, es abrumador la cantidad, pero bueno, es la única manera de poder estadísticamente también robustecer los resultados, ¿no? Entonces, nuevamente, Ujú. Naya, te agradecemos muchísimo. Nos estaremos viendo la próxima semana ahí en el taller haciendo Sí, experimentos. Y los gracias. invitamos a nuestro público la próxima semana, donde tendremos una presentación de dos panelistas. ¿Quiénes son? Mira. Es el doctor Andrew Somerville y la doctora Marion Forrest con la charla entre la continuidad y el cambio Teotihuacán en el Epiclásico. No se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Sí, Gracias. solamente que es a las 11 de la mañana, una hora más tarde que el horario de costumbre, por una cuestión de la agenda académica que tienen nuestros panelistas, ¿no? Entonces solo vamos a De empezar clases. a las 11 y no a Empezamos las 10. ¿No? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.